Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo año en Sanamente, donde vamos a revisar, sin embargo, durante este mes de enero, algunas de las conversaciones que pudimos tener durante 2024 y que han sido enriquecedoras, han permitido iluminar ciertos ámbitos de la vida humana que nos pueden ayudar a vivir mejor. Hoy hablaremos un poco más sobre algunos de los muchos temas tabú que rodean a la conversación sobre salud mental. Uno de ellos es la experiencia de la esquizofrenia. Vamos a revisar la entrevista que pudimos tener con Amanda Marton sobre su libro No quería parecerme a ti, donde cuenta su propia historia y la vida con su mamá, que es una persona que tiene esquizofrenia, y cómo fue esa experiencia, pero también cómo ella se ha aprendido a relacionar con la enfermedad desde un lugar que no sea tabú, ¿no? Pero también vamos a hablar sobre perimenopausia y conversaremos sobre la importancia de vivir en comunidad, que es algo que insistimos majaderamente en este programa y que queremos comenzar a revisar a partir de ahora. Efectivamente, vivir con una persona que tiene una enfermedad de la que se habla poco, a la que se teme mucho, es una enfermedad grave, puede ser muy difícil. Y es el caso de Amanda Marton cuando pudo tener en una experiencia personal la vida y la perspectiva cercana de tener a su propia madre con esquizofrenia. Amanda escribió un libro sobre esta experiencia que permite ver cómo uno puede identificar de manera temprana ciertos rasgos que hablan de que hay algo que se debe atender, pero también cuál fue su propia ruta a través del dolor para poder hacer nuevos aprendizajes sobre la esquizofrenia y también nuevas aperturas de mirada para ver cómo podemos coexistir de mejor manera con un diagnóstico así de difícil, pero de una manera más comprensiva y empática. Revisémoslo. Muchas gracias por estar aquí, Amanda. Gracias a ustedes por la invitación. Quisiera partir con la esquizofrenia como enfermedad. Efectivamente, nosotros somos un programa de salud mental, llevamos 3 años al aire y hemos hablado muy pocas veces de esquizofrenia, y eso también habla de cómo la sociedad se relaciona con esta enfermedad. Entonces, lo primero que quería saber a propósito de tu investigación científica y de tu experiencia personal es ¿qué debería sentir alguien que tiene recién un diagnóstico de esquizofrenia y alguien que es un familiar de esa persona respecto de cómo enfrentarse a algo, a esa nueva información de su vida, ¿no? Sí, yo lo que vi en base a la investigación del libro es que generalmente cuando una persona es diagnosticada con esquizofrenia, lo primero que siente esa persona es miedo, pero siente miedo porque ya nuestras sociedades tienen una serie de estereotipos vinculados con lo que es la esquizofrenia. Entonces, se tiene el miedo de tener determinados delirios o desconexiones con la realidad. Se tiene miedo porque sabe que va a sufrir un estigma social por tener esa enfermedad. Se sabe, tiene miedo de generar algún grado de violencia o daño a un tercero. Y gran parte de eso son estereotipos o construcciones sociales que son posibles de ser cambiadas. Pero para eso sí necesitamos el apoyo de nuestro entorno, de las personas a nuestro alrededor. Yo veía, por ejemplo, muchas personas con esquizofrenia a las que entrevisté que me decían que tenían mucho miedo cuando conocían a alguien de contar su diagnóstico, porque incluso cuando era una relación de pareja, porque sentían que esa persona se podía alejar de ellas de saberlo. Y yo como periodista, quizás sea una deformación profesional, pero creo genuinamente que cuando tenemos informaciones sobre algo, tomamos mejores decisiones y las personas a nuestro alrededor saben lidiar mejor con ciertas situaciones. Entonces, ¿qué le podría decir a una persona recién diagnosticada? Primero, que duro, que claramente no va a ser fácil, pero que la mejor manera de lidiar con eso es conversando con las personas a su alrededor, transparentando la situación y no volviendo la esquizofrenia un tema tabú al interior de su familia o de sus círculos personales. Y a las personas de la familia, definitivamente decirles que no conviertan a la persona en un niño o una niña, que sepa que
el diagnóstico es solamente eso, un diagnóstico, pero que la persona que está detrás de él sigue existiendo y no puede ser infantilizada. Esa persona tiene que ser partícipe de todos los procesos de toma de decisiones, porque en el fondo solamente uno puede cuidar a sí mismo de manera más apropiada o en profundidad. Voy a volver sobre varios puntos de tu respuesta. La primera tiene que ver con los estereotipos. Los estereotipos en torno a las enfermedades de salud mental habitualmente representan la versión más extrema de esa enfermedad, ¿no? Como la versión más manifiesta, pero hay muchos grises. Y me imagino que tú en tus conversaciones con personas con esquizofrenia pudiste hablar de esos grises, porque me ha tocado también conocer casos como, hola, soy padre, tengo hijos y tengo esquizofrenia. Una persona que me decía ese tipo de cosas como en parte como chiste y no también en chiste, ¿no? Claro. Entonces también quisiera que tú, que sabes más de esquizofrenia, nos cuentes un poco de cómo puede ser una vida cotidiana e integrada de una persona con esquizofrenia. Sí, es muy bueno lo que dices, porque generalmente cuando alguien es diagnosticado con algo, sabemos que esa persona va a tener eso. En el caso de la esquizofrenia es algo tradicionalmente permanente. Es muy raro que la esquizofrenia se vaya, aunque hay algunos casos particulares en que la persona ya no manifestó otros brotes psicóticos ni crisis en profundidad. Pero a mí me ha pasado que desde que conté que mi mamá tenía esquizofrenia, muchas personas me decían, ay, pero ¿cómo es vivir diariamente con alguien? Qué problemático debe ser, porque siempre se imaginan que una persona con esquizofrenia es la persona en su momento de un brote psicótico. Claro. Pero los brotes no ocurren siempre. E incluso cuando ocurren, no siempre son lo que el cine o el espectáculo han hecho, de mostrarlo como episodios como de mucha desconexión con la realidad o de algún grado de violencia. No necesariamente son así. En el caso de mi mamá, por ejemplo, su primer brote psicótico, yo me enteré escribiendo el libro, fue un episodio de celopatía. O sea, era un momento en que ella tenía muchos celos de mi papá, tenía la desconfianza de que él la estaba engañando. Y las personas a su alrededor no se dieron cuenta de que eso era un brote psicótico, porque a cualquier persona le puede pasar tener celos de alguien, ¿cierto? Sabemos que no son sanos, pero a cualquier persona le puede pasar. Entonces, lo primero que diría a cualquier persona es que vivir con una persona con esquizofrenia no es vivir en una situación de brote psicótico en cualquier momento, e incluso los brotes psicóticos no necesariamente van a ser violentos. Eso sería lo primero. ¿Y qué puedo decir de mi mamá? Bueno, primero, es mi madre, es una mujer inteligentísima, es fotógrafa, es historiadora, es muy curiosa, devora libros. Además fue esposa, ahora ya está divorciada, pero fue esposa, es hija. Entonces siento que reducirla a la esquizofrenia es como si me redujeran a mí solo a ser hija de una persona. A ser hija de una persona, exacto. Solamente a ser hija de una persona con esquizofrenia, y creo que todos los seres humanos somos mucho más que eso, ¿cierto? Tenemos miles de capas. Pero también es interesante el tema de cómo es vivir una persona con esquizofrenia, en el sentido de que hay manifestaciones distintas. Todo el mundo recuerda, o hay nociones generales de lo que son los episodios psicóticos, que son los que, entre comillas, generan miedo, que no tiene por qué ser así. Pero muy pocas personas hablan, por ejemplo, que una persona con esquizofrenia también tiene episodios, entre comillas, negativos, como lo dice la literatura médica, que son, por ejemplo, cuando esas personas toman la decisión de estar más encerradas en la casa, no quieren compartir tanto con otras personas, es decir, se vuelven un poco ermitañas. Es raro que alguien diga, una persona con esquizofrenia se vincula a ser una persona en soledad, pero eso también puede ser un síntoma de ese diagnóstico al que deberíamos estar atentos también. Algo que por lo que quisiera pasar muy brevemente es, ¿cuáles son pistas de que puedo tener esquizofrenia? Uy, es muy difícil hablar de eso. En primer lugar, porque yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra, y puedo hablar desde mi experiencia como hija y de lo que he visto en términos periodísticos. Porque además la esquizofrenia es un espectro. De hecho, claro, muchas personas dicen que deberíamos hablar de esquizofrenias, porque hay tantas esquizofrenias como hay personas. En el caso de mi madre, por lo menos, las pistas son cosas muy cotidianas. Han sido, por ejemplo, un descuido mayor de su higiene personal, algunas frases que no siempre tenían sentido,
En algunas ocasiones también consumía ciertos alimentos que quizás en otros momentos no consumía, entonces eran cosas muy cotidianas. Pero es como que uno identifica una persona con una identidad y de repente tiene un poco otra. En Exacto. cosas sutiles, como lo de la comida. Exacto, y en ese sentido es donde entra la familia o nuestros seres queridos, ¿cierto? Solamente uno es capaz de identificar, por ejemplo, si tenemos a un papá con consumo abusivo de sustancias alcohólicas, por ejemplo, solamente nosotros somos capaces de identificar cuando esa persona está en un momento difícil con el alcohol, ¿cierto? Porque somos grandes observadores del otro. Exacto. Yo diría que con la esquizofrenia pasa lo mismo. En el caso de mi mamá fueron esos. Y claro, los episodios en que uno suele darse cuenta más evidentemente son los episodios psicóticos, que es de esa desconexión mayor con la realidad. En mi caso personal fue cuando mi mamá me preguntaba por mis hermanas y yo no tengo hermanas. Entonces lo que le podría decir a todos es que estén atentos a las singularidades del individuo y cómo es su rutina, y cuando hay un quiebre de esa rutina puede ser que sea algo como esquizofrenia, pero también podría ser otros trastornos a la mente. Amanda, yo al presentar esta entrevista quería abordar dos cosas de tu experiencia, que son las que aborda tu libro. Por un lado, esto que acabamos de hablar sobre el gran tabú que existe y la enorme ignorancia que tenemos todos sobre esta enfermedad. Pero la otra es algo muy desde la hija, porque tú eres una persona muy joven, pero es una persona muy vivida, evidentemente. Y eso tiene una relación muy directa, lo digo sin pruebas, pero tampoco con dudas, ¿verdad? Con el dolor, con la adversidad, con lo que es desafiante en la vida, ¿no? Entonces, ahora que ya eres una adulta, en tu solidaridad como con tu niña, ¿cómo ha sido también el proceso de ser consciente de que tu infancia tal vez a propósito de esto tuvo ciertos descuidos, y cómo ha sido ir sanando ese proceso también en tu adultez? Fíjate que yo no suelo ser una persona negativa en mis análisis. Sí, tiendo a ver las cosas de una manera más optimista, y no porque no sea una persona que es capaz de conectarse con la realidad y darse cuenta de eso, pero creo que una característica muy personal que además heredé de mi mamá, de ser más optimista que pesimista. Y no había pensado que mi vida había sido difícil o dura o distinta porque de era otras la que vidas, conocías. hasta que publiqué el libro. Eso para mí yo diría que fue uno de los efectos más impactantes de la publicación del libro, porque mucha gente me ha dicho qué fuerte, qué valiente, y yo jamás hubiese dicho que yo soy valiente o que soy fuerte por haber vivido lo que viví. A mí sí me parece que mi mamá es una persona muy fuerte, muy resiliente, porque finalmente el diagnóstico la afecta a ella. Ella fue quien tuvo que lidiar con, por ejemplo, personas que se alejaron por la esquizofrenia, o personas que cambiaron su forma de relacionarse con ella con la esquizofrenia, o trabajos en los que no logró desempeñarse como quería desempeñarse gracias a la enfermedad, etc. Entonces me parece que mi mamá es la persona valiente, no yo. Pero no puedo negar que el recibir todos esos comentarios me hizo también replantearme y volver a analizar mi propia vida. Y en ese sentido, insisto con la idea de que personas informadas toman mejores decisiones. Cuando empecé la investigación y vi todo lo que nos pasó a nivel familiar, pero también la situación de otras personas con esquizofrenia, dije, si yo llego a heredar esto, no quiero que me pase lo mismo que mi mamá. Quiero ser capaz de mantener mi relación de pareja, porque me siento muy afortunada de tener esa relación de pareja. No quiero que se produzca un divorcio, no quiero que mis amigos se alejen de mí. Entonces fui comunicando un poco todas las posibilidades a todas las personas a mi alrededor, para también hacer con que ellas fueran partícipes de ese cuidado que yo creo que tiene que ser colectivo en caso de que yo heredara la esquizofrenia. Es un buen punto el que planteas, porque muchas enfermedades de salud mental, por múltiples razones, se heredan por distintos, a veces de manera genética, otras por el contexto, ¿no? Que el contexto también se hereda, es educativo, somos animales de grupos, ¿verdad? Sí. Aprendemos entre nosotros. Y por lo mismo me parece muy interesante este desafío que tenías tú, como de llegar a una cierta edad para saber si iba a manifestar en ti o no la enfermedad. ¿Cómo administraste ese miedo
además de con la información y la comunicación, y cómo pudiste como llevar este periodo como hasta que supieras o no que se iba a manifestar en ti. Sí, yo creo que fueron muchos momentos. Yo me enteré de que por ser hija de mi mamá podría llegar a heredar la esquizofrenia cuando tenía 20 años. Entonces agradezco mucho que haya sido a esa edad porque creo que de haber sido antes quizás hubiese tenido una adolescencia distinta. Yo mi adolescencia la tuve como todas las personas, me equivoqué 1.000.000 de veces, me peleé también 1.000.000 de veces, como es muy propio de la edad, ¿cierto? Y creo que quizás de haber sabido antes me hubiese puesto un grado de ansiedad Y angustia, innecesario. claro. Pero eso no quita que cuando supe a los 20 también reaccioné en primer lugar con esa frase con la que parte el libro, que es no quería parecerme a ti, que es una frase terrible, no querer parecernos a una persona a la que amamos, pero es viable, ocurre mucho, incluso cuando nuestros papás o mamás no tienen alguna enfermedad mental. Pero creo que en un primer momento me obsesioné tanto con la idea de tener esquizofrenia, de que podía llegar a heredarla, que si bien eso me sirvió para obtener más informaciones e ir detrás de mi historia familiar y también de más datos duros sobre la esquizofrenia, siento que también me hizo durante un periodo más o menos largo yo misma caer en prejuicios y caer en estereotipos de decir no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, que es algo súper nocivo también, porque si llegara a ocurrir, no sé, quizás yo estaría bien también con esquizofrenia. No fue así, pero esa última década de los 20 a los 30 me sirvió mucho para ir desconstruyendo esas ideas, rompiendo mis propios tabús y aprendiendo sobre el tema. Y finalmente no tuve un brote psicótico antes de los 30, eso significa que actualmente tengo la misma probabilidad de tener esquizofrenia que el resto de la población mundial. Todas las personas tenemos 1% de probabilidad de desarrollar esquizofrenia y creo que eso es muy importante, de que todos tengamos esa noción de que no necesariamente la esquizofrenia se hereda y que no necesariamente por no tener algún individuo en nuestra familia sin esquizofrenia, o sea, por no tener esquizofrenia en nuestra familia, no podamos desarrollarla. Al revés, sí podemos heredarla o sí podemos desarrollarla por estresores medioambientales, como se dice. Sí, igual encuentro que el título es súper valiente. Mi mamá murió de cáncer y en algún momento yo dije, yo no quiero tener cáncer como tú tampoco. O sea, y todo lo que eso significa y la carga que tiene el cáncer, ¿no? Claro. Y en ese sentido creo que es muy lindo el viaje de decir, igual no me quiero parecer a ti y está bien, digamos. Lo que pasa es que es muy castigada, por eso hablaba de este segundo tabú. Para cerrar, quisiera avanzar sobre lo que tú planteas del grupo, ¿no? Los seres humanos somos animales de grupo. Vivimos y nos sanamos en los grupos, tenemos una mejor vejez cuando estamos en grupo. Y en este caso, eso también es una verdad. Entonces quisiera que nos invitaras o que nos contaras cuál crees tú que es el rol de la comunidad, del grupo, de la familia, de los amigos, en hacernos responsables de los otros y por qué. Sí, yo creo que hay una mezcla ahí. Yo creo que lo primero es entender que las personas, en el caso con esquizofrenia, son las principales responsables de su cuidado. Todos nosotros somos los principales responsables. Hablabas de cáncer. Muchas personas con cáncer toman la decisión, por ejemplo, en algún momento de interrumpir su terapia y es una decisión totalmente personal, ¿cierto? Entonces, primero, no infantilizar a las personas que padecen cualquier trastorno mental, creo que es muy importante, pero luego se van como ampliando un poco la red. A la familia yo creo que es muy importante el rol social, es decir, su conexión con la sociedad, porque cuando la familia no se siente acompañada socialmente, va creando silencios y tabúes. Claro, no solo cuidar a la persona, sino a la familia de la persona. Exacto, totalmente. Porque cuando, por ejemplo, en el caso de mi familia no habló con nadie afuera de la familia de que mi mamá padecía esquizofrenia. Y creo que eso es una carga muy grande para sostener en nuestro círculo familiar. Sobre todo en nuestro caso, que en mi círculo familiar es muy pequeño. Y creo que eso trae otras consecuencias, ¿cierto?, para los individuos. Entonces, no puede ser que porque una persona fue diagnosticada, las otras también vean afectada su salud mental y sus relaciones sociales por miedos.
Y por lo mismo el rol de la sociedad ahí es acompañar a la persona diagnosticada, es acompañar a las familias, pero sobre todo porque somos seres sociales, como decías tú, porque personas con esquizofrenia, hay personas que quizás no logren trabajar, pero hay muchas personas que sí logran trabajar, hay personas que quizás no son madres, pero hay muchas otras que sí. Entonces, si nos relacionamos socialmente, cuidamos más. Yo creo mucho en esa idea del cuidado social y también de derribar estereotipos, porque me parece que hay muchas personas hoy con esquizofrenia que no están cuidándose o no están recibiendo las terapias y los tratamientos requeridos que podrían impulsarla a ser más partícipes de la sociedad, justamente porque se intentó el tabú y todo el estigma asociado a la esquizofrenia. Y eso solo se logra si empezamos a romper esas ideas, como se hizo en algún momento con el cáncer o como se hizo con la depresión, con los episodios de ansiedad, sobre todo después de la pandemia. Como se sigue haciendo, ¿no? Todavía es una tarea muy grande para todos. Muchas gracias, Amanda, por esta conversación. Gracias a ti. En esta revisión de la temporada 2024 vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucho más de Sanamente. Para seguir con esas conversaciones que nos cuestan, hoy queremos poner en el centro de nuestra mesa la perimenopausia. Es otro tabú. Las mujeres no lo hablamos públicamente, menos con nuestras parejas, y sin embargo es tan crítico para tener una mejor experiencia en eso que rodea a la etapa de la menopausia y que tiene pequeños síntomas o a veces grandes síntomas que tendemos a pasar por otra libreta. Hoy quisimos aclarar todos estos puntos con una experta, la psiquiatra Pilar del Río, que nos cuenta qué es esta transición entre la etapa fértil y la menopausia y cómo nos afecta emocionalmente a quienes la probablemente estamos viviendo. La perimenopausia es el periodo que inicia 10 años antes de la última menstruación de una mujer, que es la menopausia, el último ciclo que va a tener en su vida. Y es un periodo similar en ese sentido a la pubertad. Desde esta perspectiva, la perimenopausia es un momento caótico en la vida de una mujer. Hormonalmente se producen desajustes, ya que el cerebro empieza a notar que le cuesta cada vez más lograr que del ovario salga un óvulo y que se produzca la ovulación. Aparecen muchos síntomas que hacen sufrir mucho a las mujeres, que afectan severamente su calidad de vida y que son debido a las alteraciones hormonales de este periodo, principalmente a la baja de estradiol. Las alteraciones hormonales de la perimenopausia producen síntomas depresivos, producen alteraciones del sueño, producen mucho cansancio y lo que se llama niebla mental, producen dolores musculares, producen alteraciones en la microbiota. Las bajas hormonales de la perimenopausia producen cambios metabólicos importantísimos como la acumulación de grasa visceral que aumenta el riesgo cardiovascular. Y resulta que muchas mujeres no sabemos que estos síntomas que estamos teniendo se deben a nuestras alteraciones hormonales y pasamos de especialista en especialista recibiendo muchas medicaciones distintas para cada uno de estos síntomas. Sin embargo, muy pocas veces un especialista se sienta a decir, oye, tú estás en edad en que quizás ha empezado tu proceso de transición hacia la menopausia, llamada perimenopausia. Veamos cómo están tus niveles hormonales, veamos si el suplementar con hormonas sería una buena alternativa para ti. Por supuesto que no todas las mujeres son candidatas o no todas las mujeres elegirían esto para ellas, pero sí el 100% de las mujeres merece la información. Es muy importante hablar de perimenopausia en la vida cotidiana. Cuando nosotras las mujeres llegamos a esta edad, entre los 35 y los 45 años, hay un par de consejos muy importantes y básicos para todas las mujeres, independiente que después cada una va a tener necesidades especiales. Pero lo que vale para todas es lo siguiente. Primero, a nivel físico, recuerda que en este momento de tu vida lo importante no es tener menos peso o ser más delgada o más pequeña, sino ser más fuerte. Reducir lo más posible el estrés en esta edad. No es sacar las demandas que tienes que cumplir, es no olvidar poner en la ecuación tus necesidades más básicas, como una buena higiene del sueño,
el hidratarte y el incorporar pequeños descansos que no sean con celular ni pantalla, sino que sean ojalá de respiración, de salir un ratito a la naturaleza a lo largo del día. Y ya con esos cuidados mínimos tenemos asegurada una buena salud posmenopáusica. Estamos en estos tiempos de calor extremo, un momento en cierto contexto perfecto para descansar, pero ¿cómo podemos realmente hacer eso que decimos? Desconéctate. ¿Fácil? Para nada. Los estudios plantean que es muy importante lograr ese modo vacaciones. ¿Por qué es tan importante? Te lo explicamos en la siguiente cápsula. A todos nos gustan las vacaciones, y es que los beneficios de un buen descanso pueden sentirse incluso antes de que haya empezado. Estudios muestran que el simple hecho de esperarlas puede ser incluso más gratificante que esta misma. Esto es gracias a una pequeña molécula llamada dopamina. De por sí, el trabajo o las clases nos generan estrés. Pero el problema es cuando este se vuelve crónico y nos genera fatiga, mayores niveles de ansiedad, irritabilidad e ira. Por eso, lo esencial de unas buenas vacaciones es reducir los niveles de estrés crónico. Estando tranquilos, nuestro cerebro es capaz de revertir, al menos de forma temporal, los efectos negativos de estar estresados. Y aquí viene la clave. Para que de verdad sean efectivas, es importante conseguir desconectarse de verdad. Evitar continuar con tareas pendientes, no responder correos electrónicos, dejar el celular y sumergirse realmente en el modo vacaciones. Vamos a ir a una pausa aquí en este especial de revisión 2024 de Sanamente. Queremos mirar lo mejor del pasado para proyectarnos hacia el futuro de 2025 con las herramientas adecuadas. Por eso vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más. A medida que nos ponemos mayores, más cerca está esa pregunta de cómo voy a vivir mi etapa de adultez. ¿Voy a tener quien me cuide o no? ¿Cómo voy a estimularme comprendiendo también la cantidad de información que hoy día nos plantea la ciencia respecto de cómo mantener activo el cerebro, cómo tener una salud mental buena en esa etapa, cómo poder encontrar un nuevo propósito? Bueno, todas esas preguntas se las hizo Charles Duret, que es un arquitecto y que desarrolló un modelo, el modelo de cohousing, como una manera muy concreta de construir una comunidad que está diseñada para ser comunidad. Por ejemplo, está pensada para que uno tenga que cruzar por la casa del vecino y necesariamente verlo, no evitarlo, que es lo que muchas veces hemos aprendido en esta sociedad. Por eso quisimos revisar esta entrevista tan interesante que proyecta y propone un nuevo modelo para vivir la adultez que todos nosotros sabremos que será más larga y que vamos a necesitar a otros. Veámoslo. Muchas gracias, Charles, por estar con nosotros. Es un placer. Gracias por la invitación. Me gustaría empezar por la idea que te inspiró. ¿Cómo llegaste al concepto de que necesitamos cohousing? Bueno, dos cosas. Una es que mi padre vivía en un pequeño pueblo de las montañas de la sierra, mi madre en una gran ciudad de Sacramento, California. Año tras año veía una gran diferencia entre cómo se trataba la gente en los dos lugares. En un lugar todo el mundo se conocía, se preocupaba por los demás y se apoyaba mutuamente. En el otro lugar no eras más que un ser anónimo y era muy fácil sentirse solo y triste. Eso era una cosa. En segundo lugar, fui a la mayor escuela de arquitectura de Estados Unidos, una que está en medio de la nada, así que es bastante inapropiada. Teníamos 5 lugares a los que podías ir a estudiar un año en el extranjero y ningún lugar se ocupaba de los problemas de salud mental a través de la arquitectura como Dinamarca. Ninguno lo hacía. Era el único lugar en el que una y otra vez tomaban sus objetivos bidimensionales, aquellos sobre lo que habían escrito, y lo convertían en una realidad tridimensional. Como arquitecto estaba muy motivado en esa dirección.
Es muy interesante, así que la salud mental entonces fue parte de la inspiración, no solo parte de los beneficios que trajo tu idea. Pues sí, salud mental y como mucho a través de la comunidad. Me di cuenta de que cuando las personas tenían gente al lado en las que podían confiar, que se preocupaba por ellas, que las apoyaba e incluso llegaba a apreciarlas inmensamente y donde era aceptada, etc., se parecía mucho a la vida de un pueblo antiguo, por así decirlo. Los daneses dirán que no están haciendo nada nuevo, solo están creando lo que solía crearse de forma natural y hemos permitido que se disipe de nuestras vidas actuales. Es muy fácil ir a casa y ver la tele, muy tentador hacerlo y meterse en el computador. Han decidido conscientemente mitigarlo a través de la comunidad. ¿Puedes describir el modelo? ¿Qué es lo que lo constituye? ¿Es solo tener muchas casas juntas? No. El modelo se basa en la noción de que la proximidad desempeña un papel. Todo el mundo tiene su propia casa, así que una y otra vez, cuando los grupos se reúnen, y yo me reúno con 30 o 40 familias al mes, nuevas familias al mes en las que estamos empezando una nueva comunidad en una nueva parte de Estados Unidos o en Canadá. La idea es que tenemos un barrio donde las casas están cerca, sin duda, pero el estacionamiento está en otra parte. El estacionamiento está al final del bloque. Así que tenemos que pasar por la casa de cada uno para llegar a la nuestra. Tenemos muchas instalaciones comunes. Hoy es un gran día en nuestra comunidad de vecinos porque voy a hacer la cena para toda la comunidad. Está diseñado para que la gente esté muy junta, en lugar de estar separada por los autos. Está diseñado para facilitar la comunidad, sin duda, a través del diseño físico y la gestión. Por ejemplo, todos los adultos de donde yo vivo tienen que preparar la cena en la casa común una vez al mes. Mi noche es esta noche, así que tengo que hacer la cena para todos esta noche. Pero luego, el resto del mes, puedo venir a la cena común y no tengo que hacer nada. No tengo que comprar, no tengo que cocinar, no tengo que limpiar. La idea es que hace la vida más cómoda, más práctica, más económica, mucho más económica, más segura, más divertida, más interesante, más sana, etc. Se parece mucho a la forma de vida de los pueblos originarios, es como una tribu, ¿no? Me gustaría saber si ese modelo es bueno para todos, porque a veces cuando crecemos y construimos una vida en soledad, nos parece difícil comprender que podría ser bueno estar en una comunidad. ¿Cómo has visto la aceptación de esta idea? Bueno, no sé si en algún sitio será más difícil poner en marcha un cohousing que en Estados Unidos, porque tenemos tanta propaganda a lo John Wayne. Pero cuando la gente empieza a darse cuenta de que su vida será simplemente mejor y más satisfactoria, no hay duda de que un cierto porcentaje de la población está muy interesado. Y no tenemos problemas para mantenernos ocupados, creando nuevas comunidades de convivienda. Así que estoy muy motivado para subir de nivel. Tengo internos de todo el mundo. Ahora mismo tengo un chico de México y una mujer de China y vuelven a sus lugares y hacen cohousing. Así que siento que es el futuro, francamente. ¿Este modelo es solamente para personas mayores o es para todos? Empezó en Dinamarca y en Estados Unidos para intergeneracionales. Se trataba todo de facilitar la paternidad y recibir apoyo como padres. Empezó con un artículo que decían que hacen falta 100 adultos para criar un niño. Y entonces los mayores empezaron a tomar clases llamadas Envejecer con éxito. Y cuando tomaron esas clases, descubrieron que estar conectados era crítico. Todo lo que lees sobre envejecer con éxito siempre se reduce a 3 cosas. Comer bien, sobre todo ligero, mantenerse activo, sobre todo de bajo impacto, y mantenerse conectado, es decir, la comunidad.
Y la comunidad juega un papel muy importante, porque si tienes una comunidad, la comida se convierte en una cosa, y donde yo vivo, me siento como, ya sabes, vivo en un club de comida glorificado. Ya sabes, hablamos de, ya sabes, por supuesto, todo es orgánico y saludable, etcétera, etcétera. Estamos constantemente refinando esa parte de nuestras vidas. Y después de la cena, si quieres ir de excursión, es un plan muy común, o el fin de semana. ¿Quieres ir a esquiar a Campo Traviesa? Es un panorama común. Así que mantenerse activo y comer bien viene a través de la comunidad, sin duda. Y la comunidad resulta ser el punto de inflexión. ¿Has visto en los hechos que las personas que se queden en este tipo de comunidad realmente envejecen de una mejor manera en términos, por ejemplo, de salud mental o salud general, en términos de felicidad? Sí, desde luego. Tenemos una mujer que acaba de morir 3 semanas antes de cumplir 100 años. Quiero decir, es solo un dato, pero estaba muy triste cuando se mudó aquí por primera vez. Muy desconectada. Se mudó a los 85 años y vivía en una casa unifamiliar y se sentía sola. Estaba francamente muy sola. Y tengo que decir que los últimos 15 años de su vida fueron de todo menos solitarios. Aunque día tras día tenía tanta comunidad como quería o tanta privacidad como deseaba. Esa es la clave del cohousing. En la mayoría de los entornos tienes tanta intimidad como quieres o tanta privacidad como deseas. En la covivienda puedes elegir día tras día. ¿Este movimiento ha crecido? Quiero decir, en los números, ¿esta tendencia crece en el mundo? Ahora hay unos 200 en Estados Unidos y unos 30 en Canadá. Y eso que se introdujo aquí hace 30 años y está creciendo mucho más rápido que en el pasado. Pero lo más importante es que vuelvo a Dinamarca con frecuencia. He estado allí 2 veces en 2023 haciendo diferentes charlas y esas cosas. Hay solo 5 millones de personas en Dinamarca y hay 650 comunidades de cohousing. Así que están creciendo rápidamente. Y hacen un montón de cosas ahí que facilitan su crecimiento, como hacer una clase para personas mayores llamada Grupo de Estudio 1, que es todo sobre el envejecimiento con éxito. Y hay un dicho en Dinamarca que dice que si preguntas a 100 ancianos si se mudarían a una comunidad de ancianos, quizás uno diga que sí. Pero si le preguntas a 100 personas mayores después de haber tomado la clase, 40 dirán que sí. Y ese ha sido exactamente mi experiencia en Estados Unidos, donde la gente lo toma una vez que es consciente de los problemas de hacerse mayor. Dejan de negarlo, me estoy haciendo mayor. Tienes suerte si envejeces, y se vuelven proactivos a la hora de preparar su futuro para el éxito. Suena como que estuvieras fabricando zonas azules a propósito. La semana pasada tuvimos a Michelle Poulin hablando de zonas azules, que son estas partes del mundo donde las personas realmente envejecen de forma ideal, con una muy buena salud mental y física, con buenas relaciones entre las personas y además comparten la idea de tener un propósito. ¿Trabajan ustedes en el propósito en estas comunidades? Bueno, quiero decir que la mayoría de las personas que se unen al Senior Cohousing seguro que están familiarizados con las zonas azules, porque han aprendido sobre ello en esa clase llamada Grupo de Estudio 1. Y sí, en las zonas azules la gente está conectada ante todo, sin duda. Así que hay una relación, sin duda. Quiero decir, soy un buen amigo de Dan Buettner, que escribió el libro llamado Zonas Azules. Aprecia mucho el cohousing porque nos ve haciendo, como acabas de decir, zonas azules. ¿Y cómo se relacionan con otras generaciones? Quiero decir, cuando una persona llega a este modelo de cohousing, ¿ellos traen sus propias familias a integrar a esta comunidad? ¿Cómo se mezclan con otras generaciones? Estamos viéndolo en las imágenes, pero ¿cómo funciona? Porque también es muy relevante estar conectado con el resto de la sociedad. Sí, claro. Quiero decir, esta gente se da cuenta de que formar parte de una sociedad más grande es fundamental. Y muchas de las personas, yo vivo en una comunidad con 55 adultos y 21 de ellos son ancianos de 65 años o más. Y nos mudamos con esa intención.
También nos mudamos con la intención de tener muchos niños. Nos mudamos con 37 niños, como se ve en esta película que se está reproduciendo. Así que fue diseñado para ser muy multigeneracional, en el contexto del cohousing de la tercera edad, por supuesto. En gran medida son nietos. Pero también verás que hay una comunidad en Dinamarca, Senior Cohousing, que conozco muy bien, donde se mudaron con 5 adolescentes, porque estaban simplemente fuera de la negación. Cuando mis hijos se vayan a la universidad, estaré solo, y así de proactivos eran. Son súper proactivos en prepararse para el éxito. De hecho, esa comunidad tiene una declaración de misión. Su declaración de misión es divertirse tanto los segundos 50 años como lo hicieron los primeros 50 años. En el pasado solíamos vivir menos años en nuestra vida, pero hoy tenemos una vida completamente nueva cuando alcanzamos los 60. ¿Cuál crees que es el rol de la nueva forma de envejecer? ¿Cómo has reflexionado sobre este tema? Es una buena pregunta. Y yo me pregunto constantemente, ¿qué quieren realmente las personas mayores? La forma de hacer cohousing se hace de manera muy diferente para cada comunidad. Lo enfocamos desde un punto de vista muy antropológico. ¿Quiénes son estas personas y quiénes quieren ser en el futuro? Sin ninguna duda. Ese es nuestro enfoque, y se manifiesta de forma diferente en cada comunidad. Pero hay algunos puntos en común. Uno de los puntos en común que veo una y otra vez en las residencias para mayores es que quieren estar rodeados de otras personas dispuestas a compartir experiencias de su vida, compartir sus valores, compartir sus experiencias. Así, estar juntos y tener un patio en el que puedan sentarse y hablar durante el día. Hablar de sus carreras, hablar de sus familias. Esa es una actividad que observo una y otra vez y que gusta a los mayores. Pero necesitan a alguien con quien hablar de ello, y realmente funciona bien si pones, ya sabes, 7, 8, 9 personas alrededor de una misma mesa. Y podría mostrarte diapositivas de esto hasta la saciedad en el contexto del cohousing de ancianos, donde ya sabes podría ir a ella. Hay una residencia de ancianos a 5 millas de mí y podría ir allí ahora. Y probablemente haya media docena de personas desayunando y tomando café juntas. Podría ir allí esta tarde y probablemente estén tomando una cerveza y conversando juntos. Y todo eso es voluntario, ya sabes, la gente simplemente salir a la calle, ir a una nota de reunión, ir a su porch delantero. Hay muchos libros, hay muchas fotos en mi libro llamado Senior Cohousing sobre la vida en Senior Cohousing. Y quieren vivir la vida, pero a su manera. No quieren una situación por defecto. Y muy a su manera significa que es fácil y natural hacer toda la variedad de cosas que me gusta hacer. No solo ver la tele, estar solo, comer solo, irme de vacaciones solo, ya sabes, estar con otros y hacer cosas con otros. Charles, sabemos que estás muy interesado en general en la comunidad y queremos terminar esta conversación conociendo un poco más sobre tu nuevo trabajo en este campo. Gracias. Sí, acabo de terminar un libro llamado One Life Living. Y es sobre una comunidad de cohousing en Islandia donde hay 45 personas con autismo y síndrome de Down. Y tengo que decir que nunca he visto nada tan hermoso en toda mi vida. Quiero decir, simplemente me sorprendió mucho cómo estas personas que tienen 30, 40, 50 años y que han estado viviendo en la casa de sus padres desde que nacieron, por supuesto, como un adulto de 30, 40 años de edad, han tenido un dormitorio en la casa de sus padres. Y eso es todo. Viven en ese dormitorio 24/7. En otras palabras, es un problema común. Conozco un treintañero que es el mejor amigo de mi hermana. El treintañero nunca sale, ni siquiera cuando su madre está en casa. Solo sale para comer, pero solo lo hace cuando su madre no viene a casa. Ha tenido una vida muy distanciada. No se siente cómodo tratando con la gente en lo absoluto.
En este lugar que vi en Islandia, y sobre todo el que escribí, la gente simplemente ha crecido interesada en los demás y curiosa sobre los demás, y han desarrollado todas las cosas que tú y yo damos por sentadas. Pero lo han hecho en virtud de haber tenido muchas experiencias con otras personas, por lo que simplemente se sienten cómodos con otras personas. Experiencias que crecieron de forma natural porque algunos de ellos se mudaron a los 30 años. Sí, el cohousing entonces podría ser una opción también para la autonomía de otro tipo de personas, ¿no? Muchas gracias por tu trabajo, es muy inspirador. Esperamos saber más de él porque el mundo necesita este tipo de soluciones que ofrece comunidad a las personas. Muchas gracias a ti. Antes de irnos les queremos dejar una información sobre Línea Libre, que es un canal de apoyo psicológico dirigido a niñas, niños y jóvenes, donde pueden ser atendidos por psicólogos capacitados para contener, orientar e intervenir en contextos de crisis, pero también acoger ciertas inquietudes de la salud mental que son tan particulares de esa edad. Y por supuesto, los asuntos asociados a la vulneración de derechos que también son muy comunes en nuestra sociedad. Si quieren saber más al respecto, pueden llamar al 1515 o ingresar al sitio web www.linealibre.cl. Nosotros en Sanamente estaremos durante enero revisando y proponiendo algunas ideas que puedan ser útiles para encontrar y aprovechar este tiempo de descanso para adquirir nuevas herramientas de salud mental o reflexionar sobre aquellas que tenemos pendientes, iluminar ciertos ámbitos de la vida que durante el año se nos pasan volando, pero que nos gusta poner en el centro, que es como cómo estamos, por ejemplo, criando o acompañando a los menores en su proceso de desarrollo, qué tanto aporte estamos haciendo nosotros en las unidades, en las comunidades en las que estamos insertos. Cuando vamos a un lugar, ¿lo dejamos mejor o peor que cuando llegamos? Muchas veces las personas simplemente vivimos y atravesamos la vida con gran velocidad, pero con poca reflexión sobre cuál es nuestro impacto, nuestra huella, ¿no? Ya no de carbono, sino nuestra huella emocional y afectiva en la sociedad en la que estamos insertos. Así que enero puede ser un buen momento para conversar de eso y en Sanamente les estaremos entregando algunos temas para esas conversaciones tan necesarias. Nosotros nos vamos, pero volvemos con otro capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.